Irmãos em Cristo e irmãs, e Queridos também hermanos que en acompanham Cristo y as hermanas, transmissões do y Instituto también Vida para amigos Todos, que acompañan sejam las todos transmisiones muito del bem-vindos mais uma Instituto vez. Vida para Todos. Dessa vez, Sean todos muy chegamos bienvenidos à una vez mensagem número más. 3. En esta oportunidad nosotros llegamos al mensaje número 3 da obra de del Deus. tema general Cristo, Estamos el centro conector As de la revelações obra da de palavra Dios. a partir Estamos do livro de viendo Colossenses. las revelaciones de la palabra de Dios a partir del libro de Colosenses. E saudação Y do el mensaje 3 tiene como da título Bíblia, Prefacio Colossenses y salutaciones del apóstol. de 1 La lectura de la Biblia es Colosenses capítulo 1, versículos del 1 y 2. dizendo para os irmãos na sala Estaba onde nós nos reunimos diciéndole a los hermanos para ter um pouco de en la comunhão sala antes da reunião, donde nosotros nos reunimos para orar y tener un poco de comunión a falar antes de sobre la o livro de reunión, Colossenses, les decía a los hermanos com que muito temor e comencé a hablar sobre el libro de Colosenses tremor. con mucho temor y temblor, Não estou aqui porque para mais um estudo bíblico. yo Não estou aqui no estoy aquí para dar un estudio más, un estudio bíblico más. No estoy uniéndome a tantos estudios que ya fueron hechos a lo largo de los siglos y função é outra. pasar un poco de conocimiento bíblico a No ustedes. final dos tempos, Nuestra función es otra. trazer uma La palavra función es, que al vem final de estos diretamente tiempos, de Deus, poder trazendo traer as la revelações palabra que principalmente viene para directamente de sua Dios, igreja, trayendo no final sus dos tempos, revelaciones podemos principalmente levar para adiante nosotros, o que falta su iglesia. fazer Al para final de los completar tiempos, a vontade podemos de llevar Deus adelante lo nos que nossos falta tempos. a hacer para Então, completar dizia eu, la para os voluntad de irmãos, Dios en nuestros tiempos. eu dependo Entonces yo le 100% decía a los da hermanos revelação que do Senhor. yo dependo 100% Eu não tenho de la que revelación que viene del E Señor. se Si el Señor no revela, de Colossenses, yo no tengo que hablar. não sei se você Y, percebeu, de um lado, y el libro de Colosenses, é um no livro sé si ustedes muito elevado, percibieron, por un lado es un libro muy rico, es un libro muy elevado, difícil de ser pero por otro lado es un libro principalmente muy para difícil nós de praticar hablar, isso é principalmente trazer para nosotros ao nível do practicar nosso dia a dia esta palabra. essa Y palavra. esto quiere Porque a decir palavra traer revelado no al nosso dia a dia nivel de nuestro día a día esta palabra. Porque la palabra revelada en el libro de Colosenses es una palabra que como o seu ponto principal. da la preeminencia de Cristo como su punto A muitas principal. outras coisas, Porque Cristo en aquel tiempo de Colosenses fue comparado a muchas otras cosas, principalmente a los ángeles. Pero quer mostrar que el autor de Cristo é Colosenses, superior a tudo. del libro a los Colosenses, él quiere mostrar que Cristo es superior a todo. de toda a Cristo, obra de Deus, él fue da el criação conector do Criador, de toda la obra de Dios y también de la creación con el Creador. La superioridad de Cristo Cristo es simplesmente, incomparable né, o con cualquier otra cosa. protagonista Cristo da criação es de simplemente da obra el de Deus. principal protagonista de la creación de Dios y también de la obra de Dios. Se eu falar nesse aspecto, Sin embargo, terminei de falar. si yo hablo Então é muito en este difícil aspecto, trazer ya terminé de hablar. essas palavras de Colossenses, Es muy difícil entonces traer estas mas eu quero palabras glorificar a de Deus Colosenses que pela al sua nivel práctico. soberania, Pero yo quiero dar gracias a sua Dios providência, que por su Ele tem nos feito soberanía entrar no livro de Efésios antes
su providencia, Él nos ha hecho entrar en el libro de Efesios antes, porque sin el libro de Efesios nosotros no tendríamos condiciones de entrar en el libro de Colosenses. De esta manera más práctica, de entender lo que Dios quiere hablar a través de este libro. Ayer mismo compartía yo con un hermano que estaba entusiasmado con todas las revelaciones sobrenaturales que Dios nos ha dado a través del libro de Efesios. Yo no vi ningún autor de ningún estudio bíblico que hablase o revelase, mostrase el río de la gracia a través del libro de Efesios. Nadie habló sobre eso. Nadie mostró que el libro de Efesios en verdad nos muestra el dispensar de Dios por medio de su gracia y fluyendo hasta la iglesia como ríos. Esto abrió tanto nuestra visión y abrió tanto el campo para la práctica, y nosotros vamos a seguir en esta dirección. El libro de Efesios nos revela que Dios, cuando Él creó al hombre, Él creó al hombre a su imagen y semejanza, para que Él pudiese hacer del hombre cumplir su voluntad, que es hacer de este hombre, después de haber comido del árbol de la vida, subiría este hombre a otro nivel, al nivel de la nueva creación, para poder hacer la voluntad de Dios. Pero cuando Él creó al hombre a su imagen y semejanza, Dios le dijo, muy bueno, cuando el hombre fue creado. En otras palabras, a nivel de la creación, el hombre estaba conectado con Dios. El hombre estaba conectado con la misma realidad de este universo. No hay segunda verdades en este universo. Dios es la misma verdad en este universo. Sin Dios no hay realidad. Sin Dios no hay verdad. Entonces el hombre a nivel de creación, cuando fue creado, estaba conectado con Dios, que es la misma verdad, es la realidad en este universo. Hermano, el hombre entonces estaba muy bien servido, muy bien atendido. Todo lo que el hombre necesitase, Dios, como la misma verdad, la realidad de todas las cosas, podría suplirlo. Yo decía a los hermanos una ilustración de la física. Ustedes jóvenes, yo veo muchos jóvenes aquí, ustedes tienen esta materia física en la historia. No sé si ustedes ya estudiaron. Los vasos comunicantes. ¿Alguien sabe de lo que hablo? Nadie estudió. É princípio da hidráulica. Es un principio de hidráulica. Usted tiene dos recipientes, un recipiente de este lado y otro recipiente de este lado. Este recipiente de aquí, de mi mano derecha, está vacío. Este vaso de mi mano izquierda está lleno. Y si usted une estos dos vasos, estos dos recipientes por un tubo,
¿verdad? ¿Qué va a suceder? El volumen que está en este recipiente va a pasar poco a poco para el recipiente que está vacío. ¿Es verdad? Este es el principio de los recipientes, vasos comunicantes. Cuando usted comunica, él comparte. Lo que tiene uno va a pasar al otro. Usted se imagine ahora, este recipiente que está lleno, Él es Dios. Es ilimitado. No hay un volumen limitado, es ilimitado. Con toda la realidad de este universo. Cuando hablo toda la realidad, hermanos, es la realidad del amor, de la luz, de la justicia, de la santidad, de la gloria, de las virtudes humanas, mansedumbre, humildad, longanimidad. Todo esto está aquí. Pero cuando Dios conectó en la creación al hombre, Él pasa a proveer todo lo que Él tiene para el hombre. Miren qué preciosidad es la conexión cuando usted se une. Claro, si usted une a alguien pobre, usted va a compartir la pobreza de él. Pero si usted se comunica con alguien rico como Dios, yo digo rico en realidad, rico en verdad, usted también va a compartir con él todas sus riquezas. ¿No es así? Solo que Dios no está interesado solamente en comunicarse con el hombre a nivel de la creación. Porque a nivel de creación Dios necesita que suplir todas las necesidades del cuerpo del hombre. Él ya proveyó en el jardín del Edén. Todas las árboles del jardín era para el mantenimiento del hombre, para que el hombre se mantenga. Los árboles eran agradables a la vista y buenas para comer, y también el hombre vivía por la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto quiere decir, Dios solo necesitaba cuidar del alma del hombre, cuidar para que el hombre no tenga carencia en su alma, entre en depresión, angustia, ¿no es así? En todo tipo de problemas del alma. Pero Dios no está preocupado solo con esto. Dios quiere que conectarse con el hombre a nivel de la nueva creación, al nivel espiritual. Por eso Dios colocó en el jardín del Edén un árbol de la vida. Este árbol de la vida, cuando el hombre comience del árbol de la vida, estaría recibiendo al mismo Dios voluntariamente por su libre albedrío, recibiendo al mismo Dios como vida a otro nivel, a nivel espiritual. Ahí el hombre entonces, al comer del fruto del árbol de la vida, estaría recibiendo al mismo Dios ahora en el espíritu. Dios creó al hombre con un espíritu humano, con el soplo de Dios, en Génesis 2, versículo 7. Y cuando comiese del árbol de la vida, el hombre se conectaría a Dios a nivel espiritual. Dios entonces crearía una nueva creación espiritual y celestial. ¿Ustedes entendieron? Solo que el hombre cayó en la astucia, en la charla del padre de la mentira que vino en forma de una serpiente, colocando dudas en la palabra de Dios. ¿Será que Dios dijo realmente que todo árbol del jardín no podrán comer? Claro que Dios nunca va a decir esto. Solo que esto es para llevar al hombre a la mente. Y cuando el hombre va a la mente, usted está en el terreno de la serpiente. Y dio la oportunidad de él ofrecer al hombre el árbol, el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, que haría bien al hombre porque le daría
la capacidad para que el hombre juzgase sin Dios lo que es correcto, lo que es errado. Ahí el hombre pasaría a estar desconectado de Dios, era lo que el diablo quería. Y el hombre aceptó esta oferta y comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Por la transgresión a la palabra de Dios hubo la desconexión. La desconexión, hermano, sucedió antes del que el pecado entrase. Entonces, la desconexión quiere decir, la transgresión hizo con que se desconectase y el pecado pudiese entrar. Cuando se desconectó, el pecado entró y la muerte entró al hombre. Solo que, hermanos, ¿por qué en la desconexión el pecado entró? Porque la desconexión con la misma verdad de este universo, con la misma realidad de este universo, se creó un vacío de la nada, nada. Cuando usted se desconecta de la realidad, ¿qué tiene usted? Nada. Es vanidad. Y el padre de la mentira, que es el diablo, en Juan 8:44, él entonces llenó al hombre con pecado, con la muerte, con todo tipo de impurezas, injusticias. ¿No es así? Y así el hombre pasó a vivir lejos de Dios, dominado por el diablo, desconectado de Dios. Ahí, hermanos, por eso, esta es la razón. Cuando usted va a las calles, usted va a predicar el Evangelio, usted encuentra tantas personas que sienten un vacío en su corazón. Él no ve más sentido de vida, porque ellos percibieron que la vida humana es solo sufrimiento y correr detrás del viento, es vanidad de vanidades. Y el hombre no sabe cómo llenar el vacío que está dentro del hombre. Esa es la vida humana. El hombre necesita ser reconectado con Dios. Pero el camino para el árbol de la vida, ahora en el jardín del Edén, fue cerrado. Después que el hombre se desconectó, el pecado entró, la muerte entró, el camino al árbol de la vida se cerró. Se cerró para el hombre. Pero gracias a Dios, Génesis 2:10 nos muestra que aquel río que fluía del Edén para regar el jardín no se detuvo allí. Salió de allí, se dividió en 4 brazos. Estos 4 brazos del río son para dar una nueva oportunidad al hombre que se reconecte con Dios. ¿Cómo fue esto? Cristo vino, vivió aquí como un hombre, murió en la cruz para nuestra redención y en su resurrección Él se tornó el Espíritu que da vida y a partir de allí, todo el hombre que creyese en Él nacería del Espíritu. Esto está escrito en Juan 3. Aquel que es nacido del Espíritu, ese Espíritu, tendría un nuevo nacimiento en el Espíritu. Su Espíritu viviría nuevamente, nacería como un hijo de Dios. Y pasaría, cuando creyese en el Señor, el Espíritu entraría en él como una fuente para fluir por vida eterna y como ríos de agua viva fluyendo de él, haciendo de él un canal también para fluir a otras personas. Entonces, este río de la gracia estaba en el libro de Efesios. Capítulo 1 de Efesios 1:3 dice: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Es este río fluyendo, hermano. Dios de nuevo ofreciéndose al hombre a través de la gracia. ¿Qué es gracia, hermano? El hombre no necesita pagar ningún precio, es solo creer. Nosotros recibiríamos nuevamente por la gracia, hermanos, el acceso a Dios nuevamente. Aquel acceso que nosotros perdimos en Adán, ahora nosotros recuperamos en Cristo.
Por eso la importancia de Cristo en Colosenses. Ahí pasamos a beber del río de la gracia, reconectados otra vez con Dios a nivel de la nueva creación. ¿De verdad? No a nivel de la creación, a nivel de la nueva creación fuimos reconectados. Aquel que cree en Jesús fue reconectado con Dios a ese nivel. Pero, queridos hermanos, nosotros somos reconectados a nivel de nuestro espíritu. Nuestro espíritu nació de nuevo. Nuestro espíritu obtuvo la vida de Dios. Nuestro espíritu hoy está conectado con Dios, que es el Espíritu. Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu y los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Solo que nosotros tenemos tres partes. Nosotros tenemos el espíritu, y nosotros tenemos el alma, y tenemos el cuerpo. El espíritu fue reconectado. El espíritu nació del espíritu. Pero nuestra alma aún es aquel alma que recibió todos los perjuicios de la desconexión con Dios. No sé si ustedes me entienden. Cuando nosotros nos desconectamos de Dios, el espíritu se amorteció. Nuestra alma se llenó de todo: ira, discordia, contiendas, celos, prostitución. No voy a hablar más. ¿No es así? Entonces, cuando Dios nos reconectó por el Espíritu, ¿qué necesitamos hacer? Él necesita llenar nuestra alma, que está llena de otras cosas, con la realidad de Dios. Es este el trabajo que Dios está haciendo, y es revelado por el libro de Efesios, y es por allí que vamos a entrar en el libro de Colosenses. ¿Ustedes perciben? Ahí nos queda práctico, el libro queda práctico. Y ahí entra nuevamente, hermanos, los vasos comunicantes. Y ahí entra nuevamente, hermanos, los vasos comunicantes, solo que a nivel de la nueva creación. Dios es aquel manantial profundo, este recipiente con riquezas infinitas. Y ahora reconectado conmigo a nivel del espíritu, pero mi alma está llena de cosas contaminadas. ¿Qué Dios va a hacer entonces? Dios va a comunicarse, llenar nuevamente el río de la gracia para trabajar en mi alma a través del Espíritu. El Espíritu es el canal para entrar, trabajar en mi alma. Por eso que en Efesios dice: habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿No es así lo que dice? Vamos a ver. No solo para que ustedes crean lo que yo digo. Vamos a ver. Capítulo 3. Versículo 17. Capítulo 3. Versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Ya está comunicado con Dios. El Espíritu ya está comunicado con Dios. Pero el alma necesita, usted necesita invitarlo para que entre en su alma. Su mente aún está llena de vanidades. Usted aún ama las cosas del mundo, la moda, el dinero, las riquezas, tanto confort, tantas cosas que usted tiene en su cabeza, o hasta placeres del pecado. Pero hermanos, esta mente necesita ser transformada, renovada. ¿Con qué? Con el fluir de la gracia.
fluir até você. ¿Y cómo el río de la gracia consigue fluir hasta usted? Para saturar você com a ¿Cómo graça de consigue Deus. ir hasta usted? Para saturarlo a usted con la realidad de Dios. A palavra é o veículo. ¿Quién es el vehículo? La palabra es el vehículo. A palavra é um veículo, tal qual La palabra o sangue que corre es un vehículo, nas suas veias, tal cual nos seus vasos la sanguíneos. sangre que Você corre está en aqui me sus ouvindo, venas, olhando para mim, você está en vivo, sus vasos porque eu sanguíneos. existe Usted uma está sanguínea aquí alimentando oyendo, mirándome, porque outra usted está célula vivo, em seu porque corpo. existe una corriente sanguínea alimentando a todas las células de su Vem cuerpo. dos vasos comunicantes. ¿No es así? Vem de Deus. ¿De dónde viene Deus, esto? então, Viene de manda los das vasos suas comunicantes. riquezas, Viene esse de rio da Dios. graça chegar até você Dios através da entonces palavra. manda su riqueza, Daí a importância este da río palavra. de la gracia, para llegar a hasta usted a través de la leva palabra. o quê De para ahí você? la importancia de la palabra. Y Leva para cada la palabra célula. como corriente A sanguínea célula do seu lleva a corpo. usted, Quem tomou café da manhã lleva hoje? para cada célula, Quem vai la almoçar célula hoje? de su cuerpo. Quem vai ¿Quién jantar desayunó hoy de mañana? Ei, ¿Quién va a Jones, almorzar hoy? Quem vai jantar hoje? ¿Quién va a cenar hoy? Ei, Jones. Agora não Ei, é Jones. Jones, né? Agora não é a minha, é Jones. Ahora no es Amir, es Quando você Jonis. come, o que acontece? Quando você come, Cuando o que usted acontece? come, ¿qué sucede? Você sabia que os seus Você intestinos sabia que os seus Usted intestinos- sabía considerados como que segundo sus cérebro, intestinos são son considerados considerados eles passam, como el segundo cerebro? digerem Ellos pasan os digerem, nutrientes digieren da comida que você comeu, y pasan los nutrientes de la comida que usted comió vão para jogando la alimento corriente sanguínea. vão jogando Van na corrente colocando sanguínea. E a alimento corrente sanguínea como um en la veículo, corriente vai sanguínea, entregando pra y la cada corriente célula. Sabia sanguínea disso, não? como un vehículo va entregando a cada célula. ¿Usted sabía esto? Precisa do Só que alimento, Solo mas que também para precisa que hacer la do combustión E quem necesita faz o del trabalho de alimento fornecer y oxigênio necesita pela del corrente oxígeno. sanguínea? ¿Y quién hace el trabajo de proveer oxígeno a la corriente sanguínea? Sus pulmones. Para, você morre. Usted puede ver que usted no para de respirar. Si usted para, se muere. ¿Por qué? Porque usted está proveyendo oxígeno para la corriente sanguínea. Y la corriente sanguínea, hermanos, es la palabra. Do seu corpo, Y cada célula de su cuerpo pelos es nutrientes ávida e pelo oxigênio que por vem los pela nutrientes palavra. y por el oxígeno que viene de la palabra. assim como Así como usted debe ser ávido por la palabra. ¡Opa! Ahí viene el nutriente. ¡Opa! Ahí viene el oxígeno. Mas a corrente sanguínea não só Pero entrega a corrente para cada sanguínea la célula, corriente só sanguínea no solo entrega faz outro a trabalho. cada célula nutrientes y oxígeno, hace otro trabajo. ¿Cuál es el otro trabajo? Ele precisa levar ele o precisa lixo levar a cada célula. Él necesita llevar Precisa la basura de cada célula. as toxinas, Necesita remover precisa remover las aquela toxinas. parte já não é mais útil. Necesita remover aquella parte que no es más útil. Leva embora. Allí, la misma corriente sanguínea lo lleva hacia afuera Não é isso? Fígado, y es filtrada por los riñones, não sou, el hígado. não sou e médico. No eliminado soy pelo médico, corpo. ¿no? E Y, Então, a sua y es alma eliminado por el cuerpo. então a sua Entonces su alma está recibiendo la palabra. La palabra está trayendo nuevos nutrientes y oxígenos y está haciendo un proceso de metabolismo. Está transformándolo a usted. Con la nueva dieta, usted está tornándose otra persona por la nueva dieta. Pero también la palabra va lavando, purificándolo a usted, removiendo las toxinas del viejo hombre, de aquello que el diablo colocó y usted necesita eliminar. Este es un proceso largo, pero está sucediendo.
Usted puede decir, Señor, yo quiero que el Señor limpie todo de mí para llenarme todo nuevamente. Y Dios va a decir, pero yo no hago así. ¿Sabe por qué Él no hace así? En el Antiguo Testamento, cuando Dios iba a llevar el pueblo para poseer la tierra de Canaán, Dios le dijo lo siguiente al pueblo: ustedes van a entrar en la tierra y ustedes la van a poseer. Ustedes van a tomar posesión de las casas, de los campos, y ustedes van a comenzar a labrar y trabajar en el campo. Pero yo no voy a expulsar a los moradores de la tierra sin que ustedes tengan condiciones de tomar posesión. Porque si ustedes no toman posesión y yo expulso antes a los moradores, las fieras del campo van a tomar cuenta de eso. Entonces Dios no limpia usted de una nueve para llenarlo usted, porque queda un espacio vacío que no queda nada. Entonces, conforme va entrando la gracia, el suplir del río de la gracia, la realidad va entrando en usted, va expulsando toda vanidad, removiendo todas las cosas negativas. Esto es lo que está sucediendo con usted. Por eso que Dios necesita llenarnos nuevamente con toda la realidad de Dios. Y Efesios 3 nosotros estamos leyendo, versículo 9. Y conocer el amor de Cristo que excede todo entendimiento, para que sean llenos de toda plenitud de Dios. Cuando llega al fin de este proceso de metabolismo, Dios va llenando, lavando, porque ahí está 5, 6, si ustedes recuerdan. Jesús, Cristo, Él amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para que santificarla. ¿Cómo la santificaba? Habiéndola lavado, purificado por el lavado del agua por la palabra. Este trabajo del río de la gracia está haciendo, este trabajo de su sangre está haciendo, removiendo todas las impurezas. ¿No es así? Por el lavar del agua por la palabra. Miren la importancia de la palabra. Oh, Señor Jesús. Ahí usted puede entrar en el libro de Colosenses. No va a ser un libro teórico. Él quiere llenar a usted de toda realidad de Dios por medio de Cristo. Cristo es el punto central, es la conexión, este tubo que une de este recipiente con usted. Va a traer toda la realidad de Dios hasta usted. Está bien, entonces paremos, si no voy a hablar mucho. Hermanos, entonces ya hablamos que en Colosenses había un paño de fondo de esta mezcla de culturas, esta mezcla de religiones con la filosofía griega. Entonces, hermanos, yo voy a leer aquí el texto que yo escribí aquí. Ahí resumo un poco la palabra. Como ya mencionamos, el paño de fondo de esta epístola era la mezcla de religiones, cultura de la época. Esto es tal como el ascetismo. ¿Sabe qué es el ascetismo? Ascetismo es usted privar a su cuerpo del confort de aquello que él necesita como comida, como bebida, como a veces descanso. Usted entonces castiga su cuerpo para usted vencer el pecado, vencer la sensualidad. Este era el principio del ascetismo, como un camino para la santidad. Hermanos, Dios no dio este camino y el hombre creó este camino. Es por eso, hermanos, por este camino que surgieron, por ejemplo, los muchos monasterios que aíslan a las personas que quieren estar lejos del mundo. Ahí surgen los monjes, surgen las
Las Alguns monjas usam y personas quieren aislarse del mundo. Infelizmente, algunos cristianos usan el ayuno como este proceso de castigar el cuerpo, de ser riguroso con el cuerpo para poder vencer al pecado. Hermanos, no se vence al pecado con eso. No tiene ningún valor contra la sensualidad. Esto está en Colosenses 2, 20, 20, 23. Y también la mezcla del judaísmo con sus ordenanzas y observaciones de la ley. Colosenses 2, 16, 20 a 22. Ellos trajeron del judaísmo toda la ceremonia, ritos para dentro de la iglesia, con la filosofía griega en su manera embrionaria del gnosticismo que florecería en el segundo siglo, el cual defendía que el universo material es imperfecto. Por eso hay sufrimientos. Nuestro cuerpo es hecho de materia, por eso es imperfecto. Esta es la razón del sufrimiento del hombre, explica esta filosofía. Entonces el hombre, para libertarse de su carne, que es materia, necesita ser a través de la gnosis. ¿Qué es la gnosis? Es un conocimiento intuitivo sobre el espíritu, entender el espíritu y la naturaleza de la realidad, que no es nada de esto. No es conocimiento racional, por tanto, pocas personas alcanzan este nivel de espiritualidad, entre comillas, las cuales se enorgullecían de tener conocimientos secretos y misteriosos. Esto está en Colosenses 2, 8, 18 y 20 al 23. Ellos afirmaban que proceden de Dios varias emanaciones espirituales tales como los rayos del sol, las cuales eran consideradas entidades espirituales tales como los ángeles, que deberían ser venerados o adorados. Colosenses 2, versículo 8 y 18. Y el otro motivo para adorar a los ángeles es como decir, no, nosotros somos más humildes. Nosotros creemos que nosotros no merecemos tener conexión directa con Dios. Entonces nosotros preferimos tener un mediador, un intermediario que son los ángeles. Y nosotros recurrir a los ángeles para interceder a favor nuestro junto a Dios. También esta es otra forma del surgimiento de la adoración a los ángeles. Por eso, hermanos, el hombre tiene siempre esto dentro de su hombre caído, su naturaleza. De la falta de realidad produjo en nosotros esta falsa humildad. Tal es así que, hermanos, durante estos 19 siglos de la degradación del cristianismo, de la iglesia, también trajo resquicio para nosotros. Hoy usted va a predicar hoy el evangelio a una persona. Esta persona tiene el concepto de que ella no merece y directamente a Dios necesita de un intermediario, sea de un padre, un sacerdote o un pastor. ¿No es así? Hermanos, este concepto está arraigado en el hombre. No, Dios colocó solo un mediador. Este mediador es Jesucristo, el hombre. Bueno, yo no voy a hablar mucho porque después voy a hablar sobre todas estas cosas. Entonces, Cristo era visto como más de una de estas emanaciones, comparando a Cristo con los ángeles. Es una obra maligna que intenta confundir a la iglesia, removiendo a Cristo de su protagonismo absoluto en la obra de Dios. Entonces Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, escribe esta carta a los colosenses. Vamos a leer capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz
sean a vosotros de Dios nuestro Padre. Apóstolo de Cristo. Primero voy a comentar. Pablo, apóstol de Jesucristo. Hermano, ¿qué es un apóstol? Enviado. El apóstol significa simplemente enviado. Mas Pablo, enviado él fue por quem? enviado. Ele é apóstolo Pero, de ¿enviado Cristo Jesus. por quién? Ele foi Él enviado es apóstol de de Cristo Jesús. Jesús. Él fue enviado de Cristo Jesús. Não é Por vontade, voluntad irmão, de de nenhum Dios. outro homem. No es No por es por voluntad, vontade hermanos, própria, de ningún mas é otro por hombre. vontade No es por de Deus. voluntad propia, Então, sino por voluntad ele de precisa Dios. ser enviado. Entonces, Se não for un enviado, não é apóstol, apóstolo. él E necesita segundo, ser enviado. ele não envia, Si no es não é enviado, apóstolo. no es apóstol. Ele não Y envia, segundo, né, él no por envía alguém, de mas su ele propia envia manera. Él no envía Jesus Cristo, por né, no es enviado por por alguien. vontade de Él Deus, es enviado Deus por que Jesucristo. a sua Por vontade, voluntad de a vontade Dios. né, Es Dios quien enviar. es la voluntad de Então, Dios. Paulo é autor da carta. Ele Es escreveu essa enviarlo. carta Entonces durante Pablo seu es el primeiro autor de esta período carta. de prisão Él em escribió esta Roma. carta O período durante pelo- su em primer Roma, periodo de ele prisión en pôde Roma. alugar uma casa, El foi periodo permitido por el alugar uma cual, casa. en el cual Então, él ele pudo esteve na alquilar sua una prisão casa, le fue domiciliar permitido alquilar com una um casa. soldado, Entonces né, él estuvo ao en seu su lado, prisión com domiciliaria algemas, con tá? soldados E, assim, al lado suyo, con cadenas. Ele permaneceu E assim, por pelo menos 2 anos na sua própria casa. Él permaneció por lo menos 2 años en su propia Isso casa está que em alquilara Atos, en compañía de la guardia pretoriana. Esto está en Hechos, solo para que ustedes da Bíblia, né? tengan Versículo 16. Uma vez em Roma, más confirmación de la Biblia. morar por sua conta, Versículo tendo 16. companhia Le fue um permitido soldado que o en guardava. vivir por 3 cuenta dias suya depois, teniendo ele convocou os principais judeus, en compañía Bom, eu não un vou- soldado que eu lo não- cuidaba. Só para dizer que ele tinha Tá. liberdade de pregar. Yo no voy a... Então, Paulo estava Solo para preso, decir que ele él não tenía tinha la libertad de sair, predicar. mas graças Entonces a Deus, Pablo a estaba preso, palavra él no não tenía estava libertad de salir, aprisionada. pero gracias a A Dios palavra la palabra saiu, no estaba principalmente, irmãos, aprisionada. essas cartas que ele La escreveu, palabra essa salió primeira principalmente, prisão em hermano. Roma, Estas foram cartas que él escribió en esta preciosíssimas, primer né? prisión Que é en Roma Efésios, fueron Colossenses cartas e preciosísimas Filipenses e Filemão. que Efesios, Se você Colosenses somar y ao livro de Filipenses Gálatas, y Filemón, né, si usted livros suma principais al libro de da Bíblia, Gálatas, considerado até o son coração da libros Bíblia, principales tá? de la Bom, Biblia, então, considerados Gálatas, hasta el capítulo, corazón de versículo, la também define Entonces, Paulo como apóstolo. Gálatas capítulo 1, versículo 1 también define a Pablo como apóstol. Capítulo 1, versículo 1, como diz. Gálatas capítulo 1, versículo 1, ¿cómo nos dice? Apóstolo, não da parte de homens, Pablo, nem apóstol, por intermédio no de hombre, mas ni por intermédio hombre, e por Deus Pai, sino por Jesucristo y dentre por os Dios entre os mortos. el Padre que lo resucitó de los muertos. Apóstolo, apóstolo, Hermanos, não vem da parte de apóstol, un Ah, apóstol, nós aqui no viene de vamos parte montar uma de igreja, hombres. vamos montar Nosotros uma rede aquí de vamos igreja, a montar una e nós vamos iglesia, precisar de vamos a apóstolos. montar una Então, red de você, iglesia você, y nosotros você, vamos a né, necesitar vão ser apóstoles. nomeados Entonces apóstolos usted para y cuidar usted dessas van a nossas ser igrejas. Irmãos, nombrados não é assim, apóstoles um para apóstolo cuidar é de estas designado, iglesias porque o apóstolo nuestras. não No, é no es así, da hermanos. parte Con, de homens. como el Não é apóstol nem es por designado, intermédio porque el de apóstol homem no es de algum. parte de hombre, Nenhum homem ni pode por dizer, você, intermedio então, de eu vou ninguno. assalariar você, Ningún você vai ser hombre o puede apóstolo, eu vou decir, cuidar de você, e você yo le voy a dar un trabalha salario a comigo. usted, Não, usted va a ser el apóstol, yo voy a cuidar de usted o apóstolo y usted trabajar não para pode Dios. ficar No, preso a el ninguém. hombre, el apóstol no puede quedar
preso a nadie. a Deus El apóstol tiene que tener libertad de e a seguir a Dios, palavra de Deus, la voluntad de Dios, ¿no es así? Ó Y Senhor Jesus. la dirección de la Então, palabra de Paulo, Dios. ele é apóstolo Oh Señor pela Jesús. vontade de Entonces Deus, Pablo, él claramente es apresentado apóstol em Efésios por la 1, né? voluntad de Dios, Vamos claramente a Efésios 1 também, presentado né? en Efesios 1. Efésios 1, versículo Vamos a 1. ver Efesios Paulo, 1. apóstolo de Efesios Cristo 1, Jesus, versículo 1. por Pablo, vontade de Deus, o mesmo que apóstol escreveu de por Jesucristo, né? por la Aos voluntad de santos Dios, que es vivem lo em mismo Éfeso que escribió en e Colosas. fiéis em Cristo A los Jesus, santos que viven tá? en Então, irmãos, Éfesos graças a Deus, y né? fieles en Paulo, Cristo Deus, Jesús que na están sua en sabedoria, Éfeso. na Entonces, sua gracias a sabedoria, Dios, hermanos. ele Pablo, trabalha Dios na en su relação à sabiduría, igreja, ele não trabalha Él como trabaja, uma hermanos, entidade con relación a la religiosa. iglesia. Él no É diferente, a trabaja igreja é con, totalmente diferente como una de uma entidad grande religiosa, entidade es religiosa diferente. La iglesia es organizada por uma totalmente diferente de una A entidad igreja é totalmente religiosa uma coisa organizada de por Deus, los hombres. né? La E Deus iglesia es cuida totalmente, dela es a algo de nível Dios Deus, y Dios não da cuida de ella organização humana. a nivel de A Dios. igreja, irmãos, é uma coisa No es no de la totalmente organización humana. fora da La organização iglesia, humana. hermanos, es algo totalmente fuera de la organización humana. Líderes têm nos contactado e têm, Varios líderes né, procurado nos han conhecer-nos contactado como y é que han funciona, né, a obra busca- do Senhor, as buscado igrejas conocer, entre nós, né? Irmãos, o que eu conocer falo cómo para eles, funciona la obra del não Señor y la acreditam, iglesia não dá entre para nosotros. acreditar. Los que yo le digo a ellos, hermanos, Vocês sabiam que ellos todas no as creen, igrejas no pueden creer. vinculadas Ustedes sabían à obra de que Deus todas las iglesias não tem nenhum vinculadas contrato assinado conosco. a la obra de Dios Tem algum contrato assinado? no tienen ni un conosco? contrato. Tem algum contrato assinado? Tem um ¿Tienen algún estatuto contrato firmado con que nosotros? dizer, No se tienen você ningún fizer contrato isso, firmado isso, con isso, nosotros. então você faz parte de Algún nós. estatuto Esse que dice, estatuto si está usted dentro hace de esto y esto, usted hace parte de nosotros. Não é? Nuestro estatuto es la Biblia, Mas quem ¿no obriga es así? as igrejas estarem vinculadas Pero conosco? ¿quién le obliga a las iglesias a estar Não é vinculadas interessante? con Você nosotros? chegou a pensar nisso, não? Porque ¿No es todos os interesante? grandes grupos, ¿Ustedes irmãos, llegaron têm a pensar en contrato esto? assinado. Porque Tem todos los ligação grandes até grupos, jurídica, hermanos, tienen contratos firmados, tienen política, unión claro. jurídica, Mas entre nós não tem isso. política, claro. A nossa ligação Pero é entre nosotros no hay esto. orgânica. Nuestra Nossa unión ligação es só por Deus orgánica. mesmo. Pelo Espírito. Nuestra unión es solo por Dios, Pelo Espírito. por el Espíritu. Tanto é que se você declarar independência, eu não quero mais seguir. Tanto é que se você Tal es declarar así que si independência, usted eu não quero mais seguir, de- você perde a bênção. Si usted se declara independiente y no quiere seguir más, usted tiene toda la libertad, solo que pierde la bendición. Não precisamos, irmãos, Como de algunos nenhum están documento intentando para hacer. forçar ninguém. Graças No a Deus, irmãos, a necesitamos igreja é coisa de Deus. ningún documento para forzar a Coisa alguien. espiritual. Gracias a Dios. La iglesia es cosa de Dios, cosa espiritual. Ó Senhor Jesus. Deus assim Oh Señor estabeleceu Jesús, em Efésios Dios así 3, estableció en Efesios 3. Paulo fala assim, versículo 1, por esta causa, Pablo dice eu, así, Paulo, o versículo prisioneiro 1. de Cristo Por esta Jesus, causa, eu vou de vós, yo Pablo, gentiles, prisionero de Cristo Agora Jesús você por entende que vosotros Paulo los escreveu isso na gentiles. prisão, tá? Na prisão romana. Paulo, sou Ahora prisioneiro, usted ele não entiende fala, eu sou que prisioneiro Pablo escribió esto en la de prisión Roma. romana. Ele fala, eu sou prisioneiro de Yo, Cristo Jesus. yo soy prisionero, pero él no dice yo soy prisionero de Roma. No, yo soy prisionero de Cristo y Jesús. Roma puede detenerme, pero en verdad yo soy prisionero de Cristo Jesús. Se é que tendes ouvido a Por amor de respeito vosotros los da gentiles. dispensação Si es que habéis da graça de oído Deus de a la mim confiada para administración vosotros, de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Esta dispensación, hermanos, esta palabra es oikonomía. O dispensar a Es execução do plano de Deus el dispensar la ejecución del plan de é Dios o para la iglesia. mordomado da graça de Deus.
es el mayordomado de la casa de Dios. Dios tiene una despensa muy grande para dispensar a su iglesia como gracia, como río de la gracia en el libro de Efesios. Pero Dios necesita de un dispensador que cuida de la despensa para, de acuerdo con la necesidad de la casa, Él quita las riquezas y las dispensas al pueblo de Dios. Él era este mayordomo que hacía este trabajo. Entonces, queridos hermanos, el apóstol Pablo, él era el apóstol de parte de Cristo Jesús. Él fue enviado de Cristo Jesús por voluntad de Dios. ¿Para qué? Para ser este que dispensa las riquezas de Dios. Pero para él dispensar primero, él necesita ser enviado. En segundo lugar, él necesita recibir la revelación de Dios. Si Dios no le revela, porque en la despensa de Dios no están los estudios bíblicos. En las despensas de Dios no están las doctrinas. En la despensa de Dios no están los conocimientos teóricos. En la despensa de Dios está el mismo Dios. Y como realidad, Él quiere que el apóstol dispense a la iglesia. Entonces, el apóstol, él no tiene contenido propio. Él necesita dispensar aquello que Dios le dio. Si Dios no le da, él no tiene que dispensar. Él tiene que dispensar lo que viene de parte de Dios. Entonces Dios tiene que darle revelación. Según la revelación que me fue dada, conocer el misterio como fue dado para vosotros, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Hermanos, el apóstol Pablo recibió como revelación aquello que él transformó en palabra, que es la palabra de Dios. Que los tesalonicenses entendieron que la palabra de Pablo no era palabra de hombres, sino palabra de Dios. Y ellos creyeron. Y cuando creyeron, la palabra pasó a operar eficazmente en ellos. Hermanos, es así que funciona hoy en la iglesia. Un apóstol fue designado por Dios, enviado por Dios para este trabajo. Señor Jesús, claro que puede haber varios apóstoles. Y de hecho tenemos varios apóstoles. Pero Dios dispensa por una única fuente, por un apóstol, y los demás, nosotros seguimos esta misma línea del dispensar para dispensar en sus regiones. ¿Es así? Nosotros tenemos varios hermanos que son apóstoles, enviados de Dios en varias regiones de la tierra, solo que ellos, todos ellos, como Apocalipsis 1, versículo 1, ellos son estos siervos que Dios quiere dar la revelación, pero Él da para Juan. Solo uno, solo un canal, y de Juan pasa a estos otros siervos, son los demás apóstoles, y los demás apóstoles siguen en la misma línea del dispensar. Los hermanos me entienden. Entonces existen, hermanos, una única fuente. Esto no confunde al pueblo de Dios. Oh, Señor Jesús. ¿Cuál es versículo 5? Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado. Hermanos, todo lo que viene de Dios tiene que venir por la revelación, revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu.
todo pasa en el nivel espiritual, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esta es la palabra de este apóstol, que es por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro. El apóstol Pablo fue hecho por Dios ministro conforme al don de la gracia de Dios, que me fue dado según la operación de su poder. Aquí hay otro punto importante. Si él es un verdadero apóstol, la procedencia de la palabra profética, hermanos, la palabra de él tiene que tener la fuerza que opera, la fuerza operante de su poder. Usted puede ver, esto es diferente de muchos otros maestros que hablan lindo, que tienen mensajes lindos, pero hermanos, no tienen fuerza que opere. Apenas dan informaciones lindas, informaciones que los oyentes quieren oír, como estos falsos profetas que hablaban en el tiempo de Ezequiel, que decían, no, continúen viviendo como estaban, Dios no va, Jerusalén no va a caer en manos de los enemigos, y cayó. Entonces, hermanos, cuando la palabra viene de Dios, tiene fuerza. Y la palabra opera la obra de Dios con poder. A mí, el menor de todos los santos, me fue esta gracia de predicar a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Yo soy el dispensador que tengo la obligación, la responsabilidad, tomar la dispensa de Dios, que es este recipiente. Yo soy este vaso comunicante y yo comunico a la iglesia. Yo transmito esto para ustedes. Voy trayendo las riquezas insondables de Cristo y la dispenso a la iglesia. Señor Jesús. Y aclarar a todas cuál sea la dispensación del misterio. Este misterio no queda solo en la teoría, tiene que ser ejecutado. Esta revelación es para ser ejecutado. Desde los siglos es oculto en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Todo lo que está sucediendo aquí, hermanos, entre nosotros, todo lo que está dispensando su palabra, su revelación, y el resultado de este dispensar, la operación con poder que esto hace, hermanos, todo esto es según el propósito eterno de Dios, que Dios estableció en Cristo Jesús ya en la eternidad pasada. ¿Ustedes sabían eso? Por eso, hermanos, Efesios 1 nos muestra que el apóstol es por voluntad de Dios, presentado en Efesios 1, y el resultado de la bendición del Padre, de la bendición del Hijo, de la bendición del Espíritu Santo, nosotros vimos en Efesios 1, es que es realizar la voluntad de Dios, la cual es encabezar todas las cosas en Cristo, porque la creación fue desconectada. Dios quiere nuevamente colocar a Cristo en primer lugar, como la cabeza sobre todas las cosas. Ahí viene el complemento del libro de Colosenses. Dios quiere colocarlo como cabeza sobre todas las cosas. Pero ¿cómo Dios va a ser sobre todas las cosas si a nivel de la creación todavía no fue conectado? Entonces Dios necesita primero hacer al nivel de la nueva creación. Él va a llenar con las riquezas de Cristo a través del fluir de la gracia. Y la gracia, cuando viene, hermanos, la gracia es el mismo Dios que llega, y cuando Dios mismo llega a la iglesia hasta usted, hermanos, llega con la realidad. Él es la realidad. Él es la verdad. Dios quiere llenar todos los vacíos de su alma.
Ele encabeçará você Y todo. cuando Él llene todos los vacíos E depois, suyos, quando Él Cristo encabezará a voltar, usted irmãos, totalmente. na sua vida, Y después, acontecerá, irmãos, cuando que Cristo vuelva, chegaremos à hermanos, plenitude en su venida, da- sucederá, hermanos, que filiação. llegaremos a la Como filhos de plenitud Deus, recebemos de já tudo do la Pai, filiación. toda a realidade do Pai. Como hijos de Irmãos, Dios, chegamos a nível da recibimos glória. ya todo del La Padre, gloria de toda Dios. la realidad del Padre. Aí, então, Hermanos, irmãos, nosotros na vida de llegamos Cristo, al nivel de la nós vamos gloria, libertar de la a gloria de criação. Dios. Eu já falei na Ahí mensagem entonces, passada, hermanos, la venida de Cristo, libertar a criação nosotros do vamos a cativeiro libertar da la criação. creación. Isso Yo está em ya hablé Romanos capítulo 8, en el mensaje pasado, porque la toda a criação libertad só geme. del cautiverio de esta creación. Esto está en Romanos capítulo 8. O quê? Porque toda esta creación gime, están aguardando O que é a revelação ¿qué? dos filhos de Deus? Os filhos de Deus chegando La aos filhos de revelación de Deus, los hijos de da Dios. realidade. ¿Y quando qué es la chegar à manifestación de los plenitude hijos da de Dios? realidade, irmão, Es los nós hijos vamos de Dios libertar a llegar a criação. esta plenitud de la realidad. Y cuando llegue a la plenitud de la realidad, nosotros vamos a libertar a la creación. Encabeçada em Toda la Cristo. creación será liberta y encabezadas en Então o Cristo. apóstolo tem essa responsabilidade. Não é só para ele ficar bonito, ele mandar em todo mundo, não. Entonces el Aliás, apóstol ele não tiene manda, esta não, é responsabilidad. Deus que No es solo manda para nele, estar através el da quedar palavra. lindo y mandando en todo el mundo, Então, en todos. ó Senhor, Él então, o no apóstolo manda não é nada. escolhido pelos Es homens, Dios que manda a través de él por medio de la palabra. Entonces, Señor Jesús, un apóstol no es e nem escogido por los sucessão, hombres, sea por votación né? Filho sucede ao pai. y ni siquiera por sucesión. Tampouco é algum cargo Hijo que sucede vem al pela Padre, ¿no? indicação do homem. Tampoco es algún cargo que viene por la indicación del A hombre. indicação funciona. em Hermanos, Deus, dá en nuestro peso, mundo mas, político irmão, na igreja está não- marcado por não- não vai- indicaciones. não cai nisso, La não. indicación da peso, Não, pero na igreja não funciona. hermanos, en la iglesia no Por isso, caiga en irmãos, eso, ¿no? Deus colocou No caiga en eso, os porque en la apóstolos iglesia no com liderança funciona. na Por isso, obra. irmão, Por eso, hermanos, Dios colocó a los apóstoles por líderes en la obra. 1 Corintios 12, vamos a mirar. Embora homem não manda nada, mas irmãos, Deus tem uma liderança. Aunque homem Na não terra. manda nada, el hombre no manda Deus nada, manda. pero Dios O tiene un Espírito liderazgo Santo tem autoridade. en la tierra. Sim. Deus manda. Dios Cristo é manda. cabeça. El Espíritu Santo tiene Então, autoridad. Sí, Ele governa, Cristo ele es la encabeça, cabeza né? sobre todas las cosas. Ele lidera Entonces na igreja, Él gobierna, encabeza. Então, capítulo 12. Él lidera en la 1 iglesia Coríntios, versículo por 28, medio de los só a primeira apóstoles. parte. Entonces, capítulo 12 de 1 Corintios, versículo 28, solo la primera parte. Primeiramente, Y a unos puso Dios en la em segundo iglesia, lugar, profetas. primeramente apóstoles, Em segundo lugar, luego A igreja, profetas. aqui no versículo 28, Pero voy a detenerme ahí. é o Entonces, corpo de Cristo, versículo A 27. igreja la iglesia aquí en el versículo 28 Corpo de Cristo. es el cuerpo de Cristo, versículo 27. Desse Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno a particular. igreja, a qual é o Y corpo capítulo 1 de a Efesios dice, plenitude daquele la que a iglesia, tudo enche la em cual todas es as el cuerpo coisas. de Cristo, E o livro la de plenitud Colossenses, de aquel que capítulo 1, todo também lo llena en fala todo. do corpo de Cristo. Y el libro de Colosenses capítulo 1 también habla del cuerpo de Cristo. Déjenme ver. Ó Senhor Jesus. Aqui, ó. Senhor Jesus, Oh, Ele é a Señor cabeça Jesús. do corpo da igreja. aqui, ó. Sabe o que eu Ele é fiz a questão de cabeça ler do- Él aqui? es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Estão Sabe o que eu fiz questão de ensinando ler aqui? ¿Sabe por qué yo leí esto aquí? erradamente. Porque algunos Estão ensinando están Não, tem enseñando livro escrito por erradamente. Watchman erradamente que que ensina não, que os no, apóstolos hay un libro escrito por Watchman Nee levanta a que igreja, enseña estabelece que los presbítero, apóstoles como Paulo fez na en sua cada viagem, ciudad levanta a igreja, levanta la iglesia, establece presbítero como Pablo hizo en su primer viaje y se va. e nunca Aí a mais liderança o Ahí el apóstolo liderazgo, interfere na igreja. el liderazgo le cabe a los presbíteros de esta ciudad Então, cada y nunca igreja más el teria uma apóstol direção, interfiere en esa cada iglesia. igreja Si fuese así, hermano, teria o quê? entonces Uma cada obra iglesia própria. tendría una Você dirección. imagina Cada quão iglesia visão tendría que que seria
una obra propia. na igreja Usted do se Senhor. imagina la confusión que sería esto Por isso que Paulo, en la nas suas iglesia epístolas, del deixa Señor. claro a igreja, Entonces, o corpo de Cristo. ¿Por qué? por eso que Porque quando Pablo fala en sus igreja, o corpo de epístolas Cristo, él não é deja uma claro igreja la iglesia, el local. cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando habla de la iglesia, el cuerpo de la iglesia no es No seu una iglesia sentido local, universal, É a igreja. né? es la É o iglesia corpo de Cristo. No seu sentido. en Por su isso, irmão, sentido universal. Né? Em ¿Es números, así? nós estudamos Es el no cuerpo livro de Números, Cristo. vocês lembram? Por eso, hermanos, Quando o povo de Israel en estava Números, no nosotros deserto, estudiamos el libro de como Deus Números. fazia o ¿Recuerdan? povo andar Cuando el pueblo de Israel estaba en el pelos nossos desierto, cálculos, ¿cómo Dios hacía que el pueblo anduviese? Como é que se anda Por no nuestros deserto cálculos, com 2 eran milhões 2 de millones de personas, más o pessoas? menos, Se você para fazer uma aproximadamente. viagem de nada com sua Aproximadamente. família, ¿Cómo poder você andar já tem en tanta el desierto confusão, con 2 né? millones de Tanto personas? planejamento, não é isso? Si usted para hacer un viaje con su familia tiene tanta confusión, tanto planeamiento, usted se imagina cómo hacer que el pueblo ande en el desierto con 2 millones de personas. Entonces solo puede ser el liderazgo de Dios. ¿Por dónde? Acá es para allí o para allá. Nosotros vamos a morir de hambre aquí y vamos a morir tostados por el sol aquí. No, gracias a Dios. Dios, por la dirección de Dios, hermanos, el pueblo llegó a la buena tierra. Entonces, ¿cómo este pueblo anduvo? Já pensou se cada tribo falar? As 12 Não, nós Las temos 12 direção tribus. Já pensou? ¿Ya pensó si no, cada los tribu cabezas dice, dessa no, tribu, nosotros né, tenemos vão nuestra propia decidir por dirección? conta própria. Cada Nós dirección aqui, dice, nós las aqui cabezas decidimos, de estas né? tribus Por van a decidir por su propia cuenta. direções, e uma Nosotros tribo aquí es saindo quien da decidimos. formação, Listo. 12 tribos. irmão, 12 eles vão tribus, morrer no 12 deserto. direcciones Saindo da formação. y una Sin tribu la saliendo dirección de la de Dios, formación, hermano. morre. Va a morir en el É ou desierto. não é? Sem a direção Sin de la Deus. dirección de Dios, muere. Deus colocou, É ou não é? irmão, ¿Es así o no? Por isso, irmão, Por eso, a hermano, direção Dios é de Deus. colocou, hermano, É Deus quem dá a direção. a direção la dirección es de Dios. Você não acredita? Es Números Dios quien da la Números dirección. capítulo 9. Você não acredita? Usted no Números cree. capítulo 9. Números capítulo 9. Números capítulo 9. Livro de Números. En el libro de Números, capítulo 9, Versículo 15. Versículo 15. versículo 15. Versículo 17. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel Versículo se punham 17. em marcha, Quando a e nuvem no se lugar erguia onde a de nuvem Versículo parava, 17. aí os filhos de Cuando Israel se alzaba la se nube iam del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube Señor, paraba, atención allí para esa acampaban palabra. los hijos É de Israel. segundo o mandato Al do mandato Senhor. Quem manda aqui? de Jehová. Voy a llamar la atención a esta palabra. Al mandato de Jehová. ¿Quién manda aquí? Es Dios el Señor. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo permanecían acampados. Cuando la nube se detenía, entonces ¿qué quería decir? La nube en verdad era una señal para todo el pueblo de que allí estaba la dirección de Dios. Versículo 23. Vai lá para o versículo 23. Segundo Pero, Versículo 23. versículo 23, vamos a ver el versículo do Senhor 23. se acampavam, Al e mandato segundo o mandado do Senhor se punham de em Jehová marcha, acampaban, y al mandato de Jehová partían. Guardaban la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Quem manda é Deus. A nuvem segue a ordem de Deus. ¿Quién manda es A Dios? nuvem é a própria presença de Deus. La nube sigue la orden de Dios, o la nube en la misma presencia de Dios. Y el mandato de Dios, hermanos, la orden de Dios viene por medio de quién? E Moisés era o profeta. E Moisés. De Moisés. Deus Y Moisés era el profeta. Dios le daba a conocer su corazón, lo que él Por isso, quería, irmãos, cara a cara. né, tem Comunhão gente cara a cara. que fala, Por isso, não, irmãos. Por isso, hermanos, própria direção. Né? Não é verdade. Hay 12 personas que tribos dicen, andavam, no, nosotros tenemos marchavam nuestra como misma só propia exército. dirección. No es verdad. Andavam como Las 12 só tribus marcha, andaban, como uma só marchaban direção, como un e solo quem dava a ejército. direção não era Moisés, Andaban quem dava a como un direção era o solo Senhor. cuerpo, con una sola dirección, y quien daba la dirección no era Moisés, quien daba la dirección era el Porque Señor. toda vez, Y irmão, la que nube a palavra do confirmaba Senhor con la sai, presencia del Señor, tem que ter confirmação. porque cada Se vez é que uma la palavra palabra que del vem Señor do sale, Senhor,
tiene que tener la confirmación. Si es una palabra que viene del Señor, tiene que tener confirmación. Esto quiere decir, tiene que tener la presencia del Señor. Fue lo que yo le pedí al Señor en esta transición. Yo le dije, Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. Y el Señor prometió a Moisés en Éxodo 33, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Entonces, la presencia del Señor es la confirmación de que esta palabra del Señor y esta es la obra del Señor. Señor Jesús. Primera João 1. Primera de Juan 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios Lo que era desde el que principio, lo contemplamos que e hemos as nossas oído, mãos apalparam, lo que hemos é visto com con nuestros respeito ojos, ao lo que hemos verbo da contemplado y vida, com respeito palparon à nuestras manos palavra tocante da al vida. verbo A de palavra é vida tão importante, irmãos. con relación a la palabra. Cristo é a palavra. La palabra es tan Cristo é a importante própria palavra da que vida. Cristo es la palabra. Essa palavra Cristo se es manifestou. la misma palabra Essa de la palavra que vida. estava desde o princípio Y esta estava com palabra Deus, se mas manifestó. agora se manifestou. Esta Né? palabra Nós que temos estaba visto aos desde el nossos próprios principio olhos, estaba con Dios, contemplamos, pero ahora se né? manifestó. E as nossas mãos Y nosotros la palparam hemos com visto con respeito. nuestros Então, propios é ojos y prático, la concreto. contemplamos. Cristo era a Y palavra nuestras de manos Deus. la palparon. Es A práctico, es palavra de concreto. Deus, irmãos, Cristo es que é la Cristo, palabra de Dios. era a própria Y vida la de palabra Deus, de Dios, e a hermano, vida se que es manifestou. Cristo, Nós es temos la visto misma dela, damos vida. testemunho, vou-la Y la manifestou. vida se Que manifestó. vida é essa? Y nosotros las hemos visto y testificamos y los anunciamos. La vida eterna. ¿Qué vida es esta? La vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. E que o apóstolo João fazia com essa palavra? que o apóstolo João ¿Qué Essa palavra da el vida. apóstol Juan Essa hacía palavra con que é a esta própria palabra? vida eterna. Esta palabra de la vida. Agora já Esta morreu, palabra que es la ressuscitou, misma vida, né? la Jesus misma vida morreu, eterna. ressuscitou. Ahora Ele ya se murió, ressuscitou. resucitó. Jesús O que murió, ele faz resucitó. agora? O que João Él se tem que tornó el fazer? Espíritu. Como trazer Cristo novamente aqui para mostrar? ¿Qué él a hace vida? ahora? ¿Qué Juan tiene que hacer? ¿Cómo traer Cristo Porque temos nuevamente visto para mostrar la vida? E ouvido, anunciamos também aos outros. Lo que hemos oído, visto Como y posso oído, trazer esse Cristo estos novamente à igreja? anunciamos. Anunciando. ¿Cómo puedo traer La este palabra. Cristo nuevamente a la iglesia? A Anunciando. palavra do apóstolo traz a própria La palabra. vida. Traz a vida eterna. La palabra del apóstol trae la misma palabra de la vida. Trae la vida eterna, trae vida, trae la vida, A qual estava com o Pai, la e nós cual somos a anunciamos, vida la vida eterna, eterna, a qual temos visto e la ouvido, cual estaba con el e Padre y também no fue a vós manifestado, outros. la que hemos oído y visto y anunciamos Para que a vós vosotros. igualmente mantenhais comunhão. Es la palabra profética saliendo. ¿Para qué? Como manter comunhão? Para que mantengáis comunión con Eu não vou nosotros. falar os apóstolos. Também ¿Cómo eu não posso mantener falar. comunión Como con el manter apóstol? comunhão com o apóstolo que Yo no voy a anunciou hablar palavra de los da vida apóstoles. para Voy a hablar como manter cómo mantener através da comunión con el apóstol que anunció la palabra de vida a la ¿Cómo se iglesia. ¿Cómo mantiene? mantener? Es a comunhão través de la com o palabra. apóstolo que falou aquela ¿Cómo usted palavra. mantiene Recebendo comunión com con simplicidade, el apóstol que habló aquella palabra? e praticando Recibiendo aquela con palavra, simplicidad, e vivendo a obediente imersão dessa palavra, y practicar você está aquella mantendo palabra comunhão com y ele. vivir en la inmersión de Não esta é que a palabra. pessoa dele Usted seja está importante, manteniendo comunión con mas é a él. palavra. No es que la persona de él sea Por quê? importante. Porque Es essa la palabra. que você La você palabra. mantém comunhão com o apóstolo, ¿Por qué? essa Porque essa esta que você palabra que leva usted você pra quem? mantiene comunión con el apóstol, Ora, a esta nossa comunión lo é lleva com usted o a quién? Pai e com seu filho. Pero Jesus nuestra Cristo. comunión es con Por el isso Padre eu falei, y con su Cristo Hijo é Jesucristo. conexão. Primeiro ele veio Por eso com yo a dije, palavra. Cristo A palavra es la profética sai, conexión. a igreja Primero, recebe, Él viene en mantém forma de comunhão palabra. com o La apóstolo. palabra E profética essa sale, comunhão com o la apóstolo, iglesia na verdade, recibe, é conexão com tiene comunión Cristo. con el apóstol y esta Cristo comunión é a con el apóstol conexão en verdad com o Pai. es conexión con Cristo y é Cristo es la conexión con el Padre. Tá ficando claro isso ou não? ¿Está quedando claro esto, hermanos?
E às vezes alguém fala, não, mas levantou a igreja en una Una ciudad, vez alguien dice, no, tem mais autoridade levantó la iglesia en una ciudad, el apóstol se va, no tiene más autoridad aquí. Eso no es verdad. 2 Corintios 10, Versículo 8. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, versículo 8. a qual o Senhor nos conferiu, Porque aunque me gloríe algo más todavía de vuestra autoridad, la cual el Señor nos dio, para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Yo voy a usar autoridad para la edificación. Si alguien está intentando destruir la iglesia, yo voy a entrar con autoridad. Versículo 10. Portanto, escrevo estas coisas 2 Corintios 13, para que, versículo 10. não venha a usar de rigor, Por esto escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, para edificación y no para destrucción. El apóstol tiene la autoridad, sí, para la edificación. Tal es así que en 1 Timoteo, ya le leí a usted, 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Quiere decir una enseñanza diferente. Hay una palabra que viene de Dios, que es hablado por medio del apóstol. No deje que los otros enseñen otras cosas. Como Pablo tuvo la osadía de interferir en la iglesia en Éfeso. Sí, esta manera de hablar, que el apóstol no tiene más autoridad sobre la iglesia, se va agua abajo. Pablo, él mandó a Timoteo a interferir, que no se ocupen con fábulas y genealogías interminables que promueven discusiones, que el servicio a Dios en la fe, la economía de Dios en la fe o la obra de Dios en la fe. La palabra del apóstol producía la obra de Dios, producía la economía de Dios en la fe, pero estas otras cosas solo producen discusiones. Oh, Señor Jesús. Ficou clara essa questão do apóstolo? Eu gastei mais tempo do que devia. ¿Quedó claro esta cuestión del Vale a apóstol? pena. Yo gasté más tiempo del que debía, pero creo que vale la pena para nosotros no caer más en ese engaño. Existe una dirección en las iglesias y esta dirección es por medio de Dios, que usa a hombres, porque yo ya fui indagado así, de esta manera. Usted no cree en la autoridad del Espíritu Santo. Usted no cree en la dirección del Espíritu Santo. Claro que creo, dije. Solo que el Espíritu Santo usa hombres. En Hechos capítulo 13, ¿qué dice el Espíritu Santo? Separadme ahora a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les he designado. La obra es del Espíritu Santo. Él designó hombres. ¿Está bien? Entonces no caiga en este engaño. Para terminar, yo voy a comentar aquí. Colosenses dice, y el hermano Timoteo. Entonces quiero hablar un poco de Timoteo. ¿Puedo hablar un poco de Timoteo? En el segundo viaje de Pablo, en Hechos capítulo 16, Hechos capítulo 16, versículo de 1 a 3. Hechos capítulo 16, versículo de 1 a 3. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero su padre griego. ¿Qué quiero extraer de este versículo? Quiero extraer lo siguiente. Timoteo estaba en la región de Derbe y Listra, ¿es verdad? En Galacia. Estaba en la región de Derbe y Listra. Este es el segundo viaje de Pablo pasando por esos mismos lugares. Y se le presentó a él, a Timoteo.
que era hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Sí, esta judía es creyente, porque ella ya creyó en el Señor antes del segundo viaje de Pablo. ¿Es así? Ella ya había recibido el Evangelio, había creído. Y en 2 Timoteo 1, nosotros vemos un poco la biografía de Timoteo. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Trayendo la memoria de la fe no fingida que hay en ti, esta fe sin fingimiento es la misma que habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. ¿Ustedes me entienden? Entonces, Timoteo era hijo de Eunice y nieto de Loida. Y ciertamente tanto Loida como Eunice deben haber oído el Evangelio en el primer viaje de Pablo a Galacia, cuando él pasó por Derbe, cuando él pasó por Listra. En Hechos capítulo 14, vamos a ver Hechos 14, versículos 6 y 7. Habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvenzante, y allí predicaron el viaje. Quiere decir, en el primer viaje de Pablo con Bernabé anunciaron el Evangelio en Listra y en Derbe. Muy probablemente fue en esta predicación del Evangelio que Loida y Eunice se convirtieron. Muy probablemente. Entonces, si nosotros hacemos unos cálculos, no tengo ningún número exacto, pero yo solo quiero que ustedes tengan una noción de las cosas. Sí, cuando Pablo llevó a Timoteo para la obra del Señor, ya perfeccionándolo en la obra del Señor, en el segundo viaje, él ya debía tener entre 18 a 20 años de edad. Era muy joven. Ahora, si usted va al primer viaje de Pablo, si unos 4 o 5 años, por lo menos 3 años, más 4 o 5 años, entonces usted va a tener a Timoteo, pues se convirtió en la adolescencia. Él podía tener apenas 14, 15 años cuando se convirtió. Y yo quiero decirles a ustedes, vamos a preparar a nuestros adolescentes. Nuestros niños, cuando nosotros no teníamos mucha visión, el servicio de niños al comienzo era alguien para cuidar a los niños, para no perturbar nuestra reunión. Y después los niños crecieron y se tornaron adolescentes, era el mismo principio. Cuida a estos adolescentes que están molestando en la reunión. No, tenemos que infundir la fe en ellos. E adolescentes e jovens são as gotas do orvalho. Hermanos, los niños y adolescentes y jóvenes son las gotas del rocío que Dios prometió a su Hijo para formar un ejército de jóvenes santos en el tiempo final, en el tiempo de la aurora. Salmo 110, vamos a leer. Creo que por amor a algunos. Salmo 110, versículo 3. Vou ler na versão King James atualizada. Tá? Esse texto aqui eu voy a leer en la versión King James actualizada. Dá para entender melhor. 110, versículo 3 na versão Ese texto que me gusta más aquí en esta versión. Se puede entender mejor. 110, versículo 3, la King James actualizada. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu convocación. ¿Quién es este tu pueblo?
tu pueblo es la iglesia. ¿Cuál es el tiempo de la convocación? Es en el comienzo de la aurora. Hermanos, gracias a Dios por la palabra profética. Nosotros ganamos luz que llegó la aurora. Aunque no sea de conocimiento público, porque aún no físicamente se aclaró el día, pero hay indicios de que se está aclarando, está clareando por la palabra profética, ¿no es así? Ahí las iglesias comenzaron a voluntariarse. Gracias a Dios, muchas iglesias hoy están entrando para luchar por el reino de Dios. En los montes altos más numerosos de que gotas de rocío en el seno de la aurora. Tienes tú el ejército de jóvenes santos. Tú tendrás. ¿Quién está hablando a quién? Dios está hablando a su Hijo. Dios hablando a Cristo. Cuando llegue la aurora, usted va a tener. Yo te voy a dar un ejército. Este ejército estará formado de jóvenes santos. Y van a caer como gotas del rocío. Y está sucediendo entre nosotros. Los niños, preadolescentes, adolescentes, jóvenes, hermanos, están comenzando a surgir de todo lugar. ¿Quién? ¿Cuándo prometió el Padre al Hijo? Vamos a ver Salmos 2. Estoy haciendo todo fuera de mis escritos. Versículo 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Él necesitó engendrar al hijo primogénito en la resurrección de Cristo para poder dar esta promesa. ¿Cuál está esta promesa? Versículo 8. Pídeme. El padre le dijo al hijo, pídeme. Y te daré por herencia a las naciones, y como posesiones tuyas los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero las desmenuzarás. Hijo, pídeme, pídeme que el Padre te da. ¿Y el Padre le dio qué? ¿Qué le dio? El Padre le dio este ejército numeroso de jóvenes santos. Vamos a cuidar de nuestros adolescentes. Nuestros niños preadolescentes no tienen conceptos que los adultos tienen. El adulto va a orar con las personas, a hacer colportaje. Da un frío en la barriga. ¿Puedo orar por usted? No. Usted ya queda lastimado. ¿Puedo orar por usted? No. ¿Puedo orar por usted? No. Este no es mi lugar. Ahora el niño no. El niño preadolescente va detrás. ¿Puedo orar por usted? ¿Puedo orar por usted? ¿Puedo orar por usted? No tiene frío en la barriga, no tiene concepto. ¿No es así? Usted tiene que pedirle que pare porque no paran. Hermanos, esto sucede. Eso ya está sucediendo. Está influenciando a los adultos. Cambiando el chip de los adultos. Entonces, voy a aclarar. Cambiar los chips, no fui yo quien lo hablé. Algunos dicen que yo dije, no, pero fue Julio Sánchez en Colombia. Pero hermanos, es para cambiar el chip. Hermanos, cuando Pablo llevó a Timoteo, Señor, estoy pasando de mi tiempo. Hechos 17, 14 y 15. Hechos 17, 14 y 15. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí.
Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido órdenes para Silas y Timoteo que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. ¿Saben por qué? Porque Pablo sufrió persecuciones violentas en Tesalónica. Primero ya en Filipos. Ellos fueron golpeados. Pablo y Silas estaban todos golpeados en la prisión. Ellos oraron, alabaron a Dios, y el carcelero fue salvo. Ahí ellos fueron a Tesalónica y se levantó un gran tumulto. Ellos nuevamente fueron perseguidos. Y ahí fueron a Berea. Y los de Tesalónica fueron a Berea para perseguirlo. Y hubo nuevamente aquel tumulto. Hermanos, piensen bien. Un niño, un joven, Timoteo, era joven todavía, 18, 20 años, ya pasando por aquella presión psicológica. Él podría hacer como Juan Marcos, y no aguantó el viaje, el naufragio, y se fue. Fue a agarrar la pollera de la madre nuevamente. Hermano, Timoteo no desistió. Timoteo no se fue. Timoteo presenció todo aquello. Y aún ellos quedaron allí, continuaron en la lucha, Silas y Timoteo. Pablo fue a Atenas, pero ellos continuaron con Timoteo aprendiendo allí. Hermanos, no piense, este es muy joven para participar de la obra. Nosotros tenemos que perfeccionar a más jóvenes. Cuando Silas y Timoteo desceram da Macedônia, Paulo se entregó totalmente a palabra de testimonio. Hechos 18, versículo 5. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregando entero a predicar la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Hermanos, yo quiero decir esta palabra para nuestros niños, adolescentes. Hermanos, vamos a levantarlos como un ejército. ¿Saben? No los desprecie, principalmente estas regiones que yo hablé la otra vez. Nosotros necesitamos trabajar más fuerte en la zona este y sur de San Pablo, zona oeste, zona norte también, el centro de San Pablo. Hermanos, nosotros podemos, si buscamos, podemos buscar nuestros adolescentes, niños preadolescentes. ¿Ustedes creen en esto? Vamos a buscar y vamos a encontrarlos. Y nosotros tenemos los jóvenes para cuidar de ellos. Los jóvenes están todos ocupados. Los jóvenes son todos tímidos. Los jóvenes están bloqueados, trabados. Vamos a hacer inmersión. ¿No es así? Estos adolescentes, preadolescentes necesitan de nosotros para también animarlos. Entonces yo dije a Jurandí y para Juliano, manda a los jóvenes. Si no consigue venir un poco antes de orar para nosotros, o alguna ocupación aquí no consigue venir temprano, tráigalo para el pack de sábado a la mañana. Haga un poco de inmersión con ellos y salga un poco con ellos. Hermanos, es colocar nuestros jóvenes. Si no, ¿cómo vamos a ayudar a los adolescentes, preadolescentes que no tienen conceptos y usted está lleno de conceptos? Vamos a ayudarlos. Oh, Señor Jesús, solo voy a hablar esto. Para un buen entendedor, pocas palabras bastan. Paulo, na prisão, Pablo, escreveu para os colossenses, en la prisión, apóstolo de Jesus, Timoteo estaba al lado suyo. Escribió a los colosenses, Pablo, apóstol de Jesucristo, y el hermano Timoteo. Y después de la salida de la prisión, Pablo visitó varias iglesias. ¿Y quién Pablo tenía para dejar con el tema tan importante, dejar en Éfeso, para advertir, amonestar, para que no enseñen otras doctrinas? Una tarea tan difícil para gente grande.
Él dijo a Irmãos, Timoteo. Paulo Cadê o Silas? Pero ¿dónde está Silas? só podia contar naquele Cadê momento com Barnabé? Timóteo. ¿Dónde está Bernabé? ¿Dónde están los otros? Hermanos, Pablo Só podia solo Quando podía ele contar en aquel momento precisou, con Timoteo. ainda na prisão, mandar alguém para cuidar da igreja em Filipos? Quando ele Cuando Quem ele él mandou? precisó, Filipenses. ainda na prisão, aún en la mandar prisión, alguém pra mandar a alguien para cuidar la iglesia en Filipos, Dá uma olhada. ¿a quién Filipenses. mandó? Filipenses, Filipenses. dá uma olhada. Vamos a mirar, Filipenses. Versículo 19, capítulo 2. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais Versículo breve 19, possível, capítulo a fim de Capítulo que 2, eu versículo sinta 19. também, tendo conhecimento da vossa Espero en el situação. Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al Porque saber de ninguém vuestro tenho estado. de igual sentimento, Estoy que preocupado, sinceramente cuide dos vossos estoy preocupado con intereses. ustedes, hijos míos de la iglesia en Paulo Filipo. tinha Pues a que ninguno ser tengo del com mismo ele, ánimo tantos que outros tan cooperadores. sinceramente se Irmãos, interese por ele falou, a vosotros. ninguém tenho Hermanos, es increíble. de igual Tenía sentimento tantos que obreros sinceramente juntos cuide con dos él, vossos Pablo, intereses. pero, hermanos, él dijo a Pois nadie todos eles buscam o que é seu del mismo próprio, ánimo, não o que que é de tan Cristo sinceramente Jesus. se interesa por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu o Hermanos, evangelho cómo junto es comigo como importante filho ao preparar Pai. un Timoteo. E conhecido o seu caráter provado, Porque pois todo- serviu ao evangelho junto Pero comigo ya como conocéis Pai. los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Podem tomar essa liderança. Vamos a preparar a de nuestros jóvenes. operacionalizar essas Eu estou coisas. chamando Yo estoy vossos llamando jovens mais maduros, nuestros jóvenes más maduros, liderança. pueden tomar Poderão este formar liderazgo de hacer posible estas cosas, toda la obra de energético Dios. da obra de Deus. Poderão formar Podrán formar lo que yo llamo núcleo energético de la obra de Dios. Para É um operar núcleo Es el núcleo na obra de onde Deus. Deus donde pode Dios retirar puede energia quitarla, tomar energía para hacer operar la obra de Dios. Cadê esse A esse jovem? jovem ¿Dónde están ele estos chamava jóvenes? valentes de Davi. De A onde esse surgiu, jovem A estos jóvenes surgiu essa palavra? he llamado los valientes. Três dos valentes de Davi. De onde Três surgiu? ¿Dónde dos surgieron? Surgiu essa palavra. Surgió esta Parte dos palabra. que estavam na caverna de Três Adulam. dos valentes. Tres de los valientes de David. Três dos 10. Quando Davi, Tres de los 10 que hacían parte de lo que estaban en la caverna de Adulán. bebê Quando daquela água Davi- gostosa Cuando David Só que está ali solo junto à suspiró. porta de Belém, Ah, ¿quién pudiera darme beber aquella agua tan rica que está junto a la puerta de Belén? Só que hoje Solo não que pediu para hoy ninguém la buscar guarnición de los mas os três filisteos valentes están de Davi allí. só vai ser possível No, beber daquela água. no se ouviram puede ele beber suspirar, aquella agua. Pra ninguém. Él no le Arriscaram pidió seu a perfil nadie que vaya a pessoal buscar, pero e los foram tres pegar valientes essa de água. David solo oyeron a él Irmãos, suspirar, essa cúmplicidade arriesgaron sus dos três pescuezos valentes de y Davi fueron a com- tomar esa com agua. Davi, Irmãos, Hermanos, irmãos, é a esta mesma complicidad cumplicidade que o de los Timóteo tres tinha valientes com de Paulo. David con David Irmãos, hoje, pra hermanos, obra de Deus avançar, es la misma complicidad quando que Deus formar Timoteo esse tenía exército con de Pablo. jovens santos, Hermanos, nós somos hoy desses jovens para maduros, obra de Dios avanzar, Cuando Deus cuando formar esse Dios exército, forme bien este alineados. ejército de jóvenes santos, nosotros necesitamos segue perto a palavra, jóvenes maduros segue que de están perto, né, bien o alineados, apóstolo Paulo, como Segue- Timóteo siguen de seguia. cerca la palabra, Irmãos, siguen conhece de o cerca o apóstolo Basta el um apóstol suspiro. Pablo, Timóteo, como Isso nem Timoteo lo explica muito. seguía. irmãos, Hermanos, conhece o já sabe conocen o el corazón, e já vai bastan fazer. suspirar, nem explicar muito. no Sabe por necesita quê? Sabe explicar por que eu mucho. digo isso? Él ya sabe en el corazón. Às vezes eu Él recebo já uma vai ligação de hacerlo. uma igreja, de algum irmão de Sabe por uma que, igreja. Sabe sabe por que eu digo isso? Pedro, ¿Por qué yo digo alguém está esto? pensando Às fazer, vezes fazer A isso, veces fazer yo tal. Estão pensando em convidar recibo alguém para una fazer llamada de isso, alguna aquilo. iglesia, O que você de acha? llamada de alguna, Aí eu falo, de algún meu hermano y sugestão, dice, minha sugestão, aí eu hasta faço isso, estamos tal, pensando tal, tal. invitar a alguien para hacer esto Aí y o irmão aquello. vem e fala assim, Ahí meu yo digo, sentimento. mi Não, mas sentimiento. já está tudo preparado. para Yo fazer creo tal esto, coisa. esto, esto y Por que que você aquello. liga O então? irmão no fim fala assim, El hermano al final dice, não, ah, mas já tá tudo Vocês preparado. entenderam? pero ya está todo Se você preparado reconhece de alguém aquella como manera. homem Entonces, de ¿para qué me Deus, llama? Vocês o que entenderam? ele ¿Ustedes falar, entienden? Se você Si usted reconhece alguém reconoce como a alguien como un hombre de Dios, se o que ele O que fala ele é fala- mais Lo uma que él opinião, dice, tem que ter peso pra você. tiene que tener peso para usted. então você está... Se o que ele Si fala lo é que mais él uma dice opinião, es una opinión más, então entonces você tá usted está vendo coisa errada. viendo algo errado. Precisa conhecer o Davi era coração Davi. David era David. de quem está à frente.
Necesitamos conocer el corazón de quien está adelante. Necesita indagar 2 veces, cuestionar 2 veces. El sentimiento, hermanos, muchas veces. Si el sentimiento es solo él, el Señor le va a revelar. Pero si el Señor fuese el sentimiento de Dios, ¿usted qué hizo? Rechazó. ¿Dónde están los valientes de David? Rapaz. Bom, eu vou lá, vamos terminar rapidamente. Vamos lá. Colossenses 1. Bueno, vamos a terminar rápidamente. Colosenses 1. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram Yo necesito terminar aquí. Irmão, Versículo 2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Esta palabra, hermanos, santos, se refiere a las personas, hermanos santos. No es meramente usado como un adjetivo de hermanos. Hermanos santos no son santos, a los santos em Jesus y fieles hermanos en Cristo. Aquellos que creyeron en Jesús y en la verdad del Evangelio. Miren al final del versículo 5. Ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces aquellos que oyeron la palabra de la verdad del Evangelio y creyeron, estos son santos, porque fueron separados y ya santificados por Dios. Posicionalmente. ¿Ustedes entienden? Cuando usted creyeron en el Señor Jesús por la palabra de la verdad del Evangelio, ustedes fueron colocados en esta condición de reconexión con Dios en este nivel. Cuando usted fue cambiado de posición, usted ya se tornó santo. Esto no quiere decir que su alma fue santificada, no. Usted ya tiene una posición santa, usted ya fue reconectado, está unido a Dios para que Dios pueda santificarte. ¿Entendieron la diferencia? Esta santificación posicional ya sucedió, usted ya cambió de posición, usted está conectado con Dios. Y la iglesia en Colosa está compuesta por todos los que creyeron, que fueron regenerados por el Espíritu, que residían en la ciudad. Por eso, hermanos, cada ciudad, según la Biblia, la luz de la Biblia, es nuestra iglesia. Esta es la unidad práctica que Dios propuso en cada ciudad. Infelizmente, con el pasar de los años, el hombre comenzó a dividirse por divergencias en la enseñanza de la palabra. Todo esto comenzó en el siglo II por falta de la palabra profética. Y ahora estamos retornando, volviendo. Por eso debemos dar mayor importancia a la palabra del apóstol, que Dios usa en cada época para seguir en unidad y unanimidad, en una sola dirección, produciendo una única obra de Dios, la edificación única del único cuerpo de Cristo. Nosotros, hermanos, muchos miembros, pero nosotros tenemos una única obra del ministerio. Efesios capítulo 4, versículo 12. La única obra del ministerio de todos los miembros aquí es la edificación del cuerpo de Cristo. No es solo la edificación de mi iglesia local, es la edificación del cuerpo de Cristo. Claro que comienza por la edificación de la iglesia local, pero la visión es el cuerpo de Cristo. Y gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre. Hermanos, la paz es resultado de la gracia. Este río de la gracia, cuando nos suple con toda la realidad de Dios, hermanos, el resultado es paz. Usted vivía ansioso, usted vivía angustiado, usted vivía estresado, pero desde que usted comenzó a disfrutar de la gracia, inmersión en la palabra, predicar el evangelio, orar por las personas en las calles, usted no tuvo paz.
Y gracia es Dios hacerse accesible nuevamente por el Espíritu como río, fluyendo en 4 direcciones para alcanzar al hombre y bendecirlo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Voy a terminar aquí. Oh Señor Jesús, qué maravillosa es la revelación del Señor. Que el Señor bendiga a su iglesia. No quedamos en el campo teórico. Vamos a continuar disfrutando de la gracia. Y el único que puede darnos gracia, el único que nos vincula con Dios es Cristo. Cristo es a quien nosotros tenemos que ir para recibir toda la gracia y toda la realidad de Dios para hacer cumplir la voluntad de Dios. Dios los bendiga a ustedes. Amén.